Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV, mitad de semana, y nos corresponde pues conversar con Joaquín Alberto Ramírez, el camarada Joaquín Alberto Ramírez. Bien, bueno, camarada. Bien, bien. Lo que nos sale a los televidentes que ya hemos hecho es un programa en off, casi completo. Ahora vamos a hacer público. No hay que decirle sí. Camarada. ¿A usted cómo que le gustó lo de camarada? Vengo de mi origen de izquierda, sí. Antes incluso cuando el avión civil coreano fue derribado por los soviéticos, a mí me echaban la culpa en el Liceo Juan Pablo Duarte. Y ustedes son unos criminales. Yo defendía la parte soviética. Es que yo le voy a hacer una pregunta a usted. Usted no viene aquí en calidad de invitado, viene en calidad de aquí de coproductor, co-conductor los miércoles. Pero le voy a hacer permítame hacerle una pregunta. Sí. ¿Qué tiempo tiene que concluyó el pasado gobierno? ¿El gobierno? Sí, el gobierno pasado. ¿Qué tiempo hace que concluyó? Bueno, ¿y qué tiempo tiene este gobierno que asumió? Estamos en el 23, lleva ya 2 años y 9 meses. Casi llegando a los 3 años, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, como fuerte hablar, echarle la culpa al pasado de problemas de esta gestión administrativa. Se supone que usted asume era para resolver. Y que se supone que usted por eso le dan 100 días de gracia, ¿verdad? Sí, 100 días de gracia. Esos 100 días de gracia para que usted vote, cancele, haga movimiento, haga todo. Entonces, a partir de ahí, inicia su gestión. Esta gestión está todavía diciendo que el culpable de la sobrenómina que existía, que supuestamente existía en medio ambiente, es la administración pasada. Han cancelado, pero mucha gente. Mucha gente en medio ambiente ahora en medio ambiente ahora. No, yo digo. Ahora. En esta gestión, ayer y hoy. Cancelaron más de 1000 personas en medio ambiente, entre ayer y hoy. Ya. Pero lo mismo ha ocurrido en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, que el doctor Roberto Fulcar, que fue nada más y nada menos que el jefe de campaña del hoy presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y que se supone como jefe de campaña tenía muchos compromisos con compañeritas y compañeritos, ¿verdad? Se supone con el sector externo, porque era el hombre que sumaba, el armador, como decimos en buen dominicano. Sí, y ese señor... el playmaker. Exacto, ese señor cuando llegó, él no hizo un chapeo bajito, no, eso no fue así. Él pasó, ¿usted recuerda la segadora? Una segadora, arrasó con todo. Entonces ahora el actual ministro de Educación, mi dilecto y apreciado amigo, el doctor Ángel Hernández. Bueno, y mi jefe ahora en suspenso hasta que sea ministro. Se llevó mucha gente en educación, porque supuestamente no trabajan. Entonces, realmente yo no entiendo esta administración. Siempre busca cómo agarrarse del pasado. El problema de eso, y lo he vivido en carne propia, es el siguiente, Ramón. La persona quiere el sueldo, pero no ejercer las funciones. Y de hecho ellos idealizaron que había muy altos sueldos en toda la administración pública, sin darse cuenta que esos altos sueldos sí existen a nivel ya gerencial, pero los mandos medios no. Entonces, cuando ellos llegaron al gobierno y vieron que había posiciones de 25,000, de 18,000, de 15,000, dijo, no, yo no trabajo por eso. Y entonces tuvieron que aumentarle a 50 y 75 y no iban. Yeah. De hecho, yo he tenido que hacer uso de varios servicios en la administración pública y no hay quien te dé una orientación clara. Así mismo es. Nada, tú pides una información de algo y en vez de orientarte te desorientan más, porque las personas no se prepararon para el ejercicio de la administración del Estado Dominicano. La incapacidad gerencial es enorme y por eso son todos los desórdenes que uno va viendo cada cierto tiempo que van explotando y se hacen de conocimiento público. Bueno, realmente esos desórdenes, como tú muy bien dices, tienen su tiempo, su momento. Todo el que llega a una función pública y parece ser como que vamos a caer un poco atrás, pasa revista a lo que recibe, ¿verdad? Sí. Lo primero que hace es traerme la nómina.
buscan los sueldos más altos, esos son los primeros que se van. Ven por la derecha, ven primero, sí, y después mira bueno, qué es eso. Antes de asumir incluso, porque ya saben dónde van, un mes antes de asumir, piden la nómina. Y ahí están los sueldos. ¿Cuáles son los sueldos más altos? De 125 a 150. Bueno, son 10 funcionarios de ese nivel salarial. Ya tengo los 10 sustitutos para eso. Y así siguen hasta llegar al segundo sueldo en importancia. Ya a partir del segundo sueldo, el tercer sueldo, la secretaria, conserjes en sentido general, eso lo tocan lo menos posible. Lo tocan lo menos posible, pero lo tocan en su momento. Entonces, tal parece que los actuales funcionarios están diciendo que están tocando eso porque llegó el momento de eso de abajo. Eso de abajo. Pero no es así. No es así. Porque están cancelando personas de niveles salariales importantes. Significa que fueron nombrados en esta administración, quiero decir. Y ya hay un cambio de ministro, en este caso las dos instituciones que hemos hablado, tanto medio ambiente como educación, tuvieron cambio de ministro. Sí, medio ambiente fue una manera trágica. Claro, el de medio ambiente por una manera trágica. Sí. Pero para mí, que es lanzándole más lodo al muerto. Bueno, yo siempre he dicho que la administración PLDista, y yo no distingo Leonel de Danilo, sino administración PLDista. Sí, los 16 años. El logro más los 4. mayor, intangible, fue la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece la ruta del Estado Dominicano de aquí al 2030. Y yo he dicho que es un chuchutren. ¿Por qué yo digo que es un chuchutren? Porque la estrategia envuelve a todo el Estado, pero el gobierno, que forma parte del Estado, preparaba en aquel entonces un presupuesto plurianual. Y de ese presupuesto plurianual del sector público venían los planes estratégicos de cada institución. Y en cada institución, entonces había una evaluación de los planes operativos anuales. Entonces, estaba todo el mundo trabajando desde su unidad, pero había una convergencia, un fin común, a los 4 ejes que habla la estrategia. Eso para mí ha sido el mayor aporte, y eso no es elevado, eso no es túnel, eso no es ninguna infraestructura, sino darle sentido a un Estado de para dónde debe coger. Ahora, ellos no miran para allá. Ese documento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, evidentemente ellos lo engavetaron y vienen trabajando en base a esta ansia, a esta inclinación de darle todo al sector privado. Bueno, sí. Vamos a esperar que eso cambie, que el país un día se institucionalice. Bueno. Y que usted llega como ministro de Estado a una institución, bueno, ojalá. Pues por lógica, sí, que tenga el legítimo derecho a tener un asistente, una secretaria de confianza, un conductor de confianza, pero que a partir de ahí, para usted tocar un conserje, un director departamental, tenga que ser muy bien justificado. Como sucede en otros lugares del continente, porque no vamos a decir Estados Unidos, que siempre lo ponemos de referente, sino en otros lugares del continente americano. Mira, Joaquín, sí, hay un tema muy importante que usted coloca en agenda de los temas que acostumbramos a abordar semana tras semana. Un tema ya no de República Dominicana, sino de una hermana nación, el caso de Ecuador. Sí. Lo que está solicitando el presidente Guillermo Lasso, solicitó no, que ejecutó más bien, que es la disolución del Congreso en Ecuador. Algo que, no sé, Ecuador, según los cables internacionales, es un país que tiene ese cuestionamiento, esa inestabilidad política. Que yo sepa, no, pero parece ser como que las cosas han cambiado rápidamente. Mira, hay mucho parecido entre el presidente Guillermo Lasso y nuestro presidente de acá. Son los dos empresarios, los dos tienen esta offshore, tienen estas empresas. Tienen mucho dinero, mucho cuarto. De carpeta. De hecho, ellos formaron un bloquecito en América Latina, junto a Costa Rica y Panamá, que se reúnen periódicamente. Una asociación por la democracia, que ellos le llaman, y hacen sus cumbres. O sea que ellos son de paño y manteles. Lo que sucede es que aquí nos hacemos lo loco y miramos hacia otro lado y tenemos un Congreso que no es capaz de interpelar ni siquiera a ningún funcionario. Vimos el caso de la que gestiona
la ayuda social del gobierno, en Solidaridad, Gloria, ¿verdad? Gloria. Torres. Gloria Reyes. Gloria Reyes. La cual, no, ellos le aplaudieron, que todo está bien. Pero en el caso de Ecuador no es así. En el caso de Ecuador hay una mayoría legislativa que corresponde al partido de Correa. Y entonces, ya el año pasado le faltaban solamente 12 votos para destituir ya al presidente de los mecanismos constitucionales al presidente. Ahora, ¿qué pasa? La Constitución ecuatoriana tiene un botón de reseteo, que es el artículo 148, que dice que con una aprobación de la Corte Constitucional, pero hay un o de la Corte, o cuando ha habido ellos dicen una especie de entorpecimiento de su plan, casualmente se llama de desarrollo estratégico, no lo llaman como nosotros Estrategia Nacional de Desarrollo, entonces podrá, no dice quién y cómo, suspenderse la asamblea, pero el presidente también se va. Por eso ellos le llaman que es de muerte cruzada. Convocatoria de elecciones de una vez. Ese es el término. Entonces, ¿qué pasa? En 7 días, lo que equivale a la Junta Central Electoral, tendría que hacer la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas para completar comenzar de cero el periodo, no hasta el 25. O sea, no es un nuevo mandato, es completar tanto del Congreso como del presidente de la República. Sin embargo, las fuerzas políticas parece que están de acuerdo con eso. Y hay algo interesante, el poder militar, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han respaldado la medida. Por lo visto, Ecuador va a pasar ahora a un interinato en el cual el presidente gobierna por leyes, decretos leyes, que se le somete al Congreso solamente para decir sí o no, mientras que el Congreso no hace absolutamente nada. Es diferente al caso de Pedro Castillo. En Perú, se te iba a decir que algo similar más o menos. Parecía, Perú. Pero resulta que en Perú no existe esa figura y sí está expresamente dicho que el presidente que quiera suspender el Congreso cae preso. Y se ha hecho eso. A veces no han querido dar la impresión que es un problema de izquierda a derecha, de que Pedro Castillo era un simple maestro de campo y al empresario tratan de otra manera. No, pero el pueblo lo votó. Pero que la Constitución ecuatoriana tiene ese botón que yo llamo de reseteo, en el cual, al hacer una convocatoria, a fin de cuentas, quien va a decidir es la población. O sea, el electorado va a determinar a quién va a ponerle presidente para completar ese mandato, aun cuando el mismo Lazo cree que él sería, ya concluido ese periodo otra vez, candidato presidencial. Esto nosotros no lo vivimos acá porque ya por suerte las elecciones se han unificado y generalmente el presidente que gana con una cuota importante en el Congreso. Cuando había elecciones separadas así, recordémonos del 96. Bueno, sí, Leonel manejó su primer gobierno, fue un gobierno con un Congreso totalmente adverso. Un solo senador, que era José Tomás Pérez, y minoría en el Congreso, y Leonel Fernández tenía que manejarse muy pianito, porque cualquier, como decimos los americanos, quítame esta paja, iban a hacerle un juicio político. Que es lo que se ha vivido en otros países, el caso, por ejemplo, de Lula, que cometió el error de hacer una alianza electoral, pero darle la mitad de los legisladores al partido aliado, y después ellos se alzaron con el santo y la limosna. Se llevaron a Dilma, que era su delfín, y entonces pudo completar con el vicepresidente, que era una figura de ese partido aliado. Y ha pasado en varios países de América Latina que ya hablan de un golpe de Estado blando. No es un golpe de Estado blando, es que en la Constitución de la República esos mecanismos están, pero aquí, por el autoritarismo que ha habido y por la coraza que se puso Trujillo, porque Trujillo fue que se inventó eso de que una 3/4 parte, cuando se trata del presidente, tiene que acusar al presidente en el Senado
y el Senado con la 3/4 parte destituirlo y someterlo a justicia ordinaria, es muy difícil. Fíjate que algo parecido fue lo que intentó hacer el presidente Balaguer en el año 78, cuando se vio obligado a entregar el poder. Se vio obligado porque la voluntad popular lo sacó del poder, pero manipuló y se quedó con nada más y nada menos una mayoría en el Senado de la República, que es la Cámara Alta, la que en ese entonces designaba Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral, todo el Poder Judicial, Cámara de Cuentas, todo el Poder Judicial. Y además tenía la facultad, según establece la Constitución, también del juicio político, como tú dices. Claro está, con el aval de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, recuerdo muy bien como ahora, aunque el PRD ganó mayoría, pero era una mayoría muy, muy débil que con cualquier billetico era sonsacada. Cuando uno analiza esos momentos, eso fue una negociación directa entre Guzmán y Balaguer. Ahí ni siquiera intervino Estados Unidos. No. Porque para garantizar la gobernabilidad. No, era que la rivalidad era tan fuerte con Jorge Blanco. A lo interno del PRD. Que Guzmán prefería tener a un presidente del Senado reformista, que fue Peralta, de Santiago Rodríguez, que tenía a Salvador Jorge Blanco, y que incluso prefirió darse un tiro que ponerle la banda presidencial. Bueno, pero Jorge Blanco fue presidente del Senado, recuerda, fue senador del Distrito Nacional. Fue senador del distrito, pero no fue presidente del Senado. Yo creo precisamente era para evitar tener a Salvador como el que fue presidente del Senado fue Jacobo Masluta. Él no pudo llegarlo porque a Guzmán no le interesaba que Salvador Jorge Blanco tuviera la presidencia. Tuviera brillo, como decimos. Ahí se inventaron el gacetazo, una cantinflada de que la abstención electoral fue calculada y se le atribuyó al Partido Reformista en 4 senadurías, y con eso tuvieron ellos mayoría. Incluyendo la de Puerto Plata. Bueno, pues vamos a la pausa del difunto Víctor Gómez Berger, que ni siquiera se presentó como candidato ya a senador, pero lo pusieron a él. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más. Una empresa minera de la provincia Monseñor Noel, que no tiene el poder que tiene la famosa Falcon Bridge, ni tampoco el poder que tiene la otra de Cotuí. ¿Cómo que se llama? La que era Rosario Dominicana, ahora es... Barrigol. No, Barrigol es Barrigol. Está en Cotuí, Sánchez Ramírez. No tiene ese poder, pero es una empresa que genera empleo, que la gente la conoció por el accidente que se produjo de los 3 mineros que quedaron atrapados en un derrumbe que se produjo el año pasado. Sí, precisamente. El año pasado, precisamente para esta fecha más o menos. Entonces, ahora pues el sindicato, tal parece que se le está poniendo difícil a Cormidón, una empresa que no conozco los ejecutivos, no conozco a nadie de ahí. Bueno, lo que salió por los medios de comunicación el pasado año, pero que según los números que han aparecido en los medios de comunicación, tributa, paga sus impuestos, le otorga o cede a los trabajadores los recursos que ellos pues merecen, y tiene una gran particularidad, que es una de las pocas empresas mineras del país que tiene sus excavaciones soterradas, no son a cielo abierto, así como el caso de la Falcon Bridge y de la Barrigol. Entonces, ahora tal parece ya ocurrió lo que se quería que ocurriera. Un tribunal rechazó la demanda del sindicato, para cerrar. Y qué bueno que ese tribunal rechazó esa demanda del sindicato y que lleve al sindicato realmente, no es que nosotros seamos, por lo menos en el caso mío, patronal, sino lo que queremos es que no se cierren fuentes de empleo. Porque en estos momentos en que el país tiene un déficit de empleo importante, que el costo de la vida se ha tragado los salarios que ganan los menos pudientes del país y ha mellado los salarios que ganan los más pudientes del país, porque lo ha mellado el costo de la vida. Lo peor que le puede ocurrir es que también usted se quede sin ese bajo salario, que se quede sin nada. Entonces pienso que la decisión de este tribunal creo que fue acertada y que se debe buscar otro mecanismo para que el sindicato logre lo que quieren. El asunto viene, ¿sabe? Porque yo sé que tú vienes por ahí, porque el sindicato se ha quejado de que las bonificaciones, el reparto de las ganancias ha sido muy exiguo.
Bueno, por ahí están los registros contables. Joaquín Alberto. Bien, me alegro que todavía en algunas instituciones empresariales funcionen los sindicatos. Yo no estoy en contra de ellos. Yo tampoco, que conte. Pero en el país ha habido toda una devastación de la parte sindical, si te fijas. Sí. Y ya lo que quedan son sindicalistas que dirigen federaciones, pero realmente no tienen control directo en el mundo empresarial. Aquí lo que lamentablemente no existen mecanismos para determinar esas ganancias. Aunque hay que reconocer que esta empresa tuvo un tiempo, 5 meses, sin producir. Y muchas veces los trabajadores sobreestiman la ganancia que puede tener esa empresa. Es una empresa productora de zinc, de cobre, en Maimón, que es uno de los municipios de la provincia de Monseñor Noel. Me entero, no sabía que el tribunal había fallado. Aquí el tribunal, la Corte de Trabajo de La Vega ordenó el reintegro de labores al sindicato en huelga contra Convidón. Entonces, si tú que eres abogado, si se cumple el debido proceso, lo que debe hacer el sindicato es reintegrarse, aunque pueda apelar, ¿verdad? Pero parece que la empresa había suspendido al sindicato por la huelga que tenía. Entonces ahora está buscando, la Corte lo que ha hecho es buscar un punto de avenencia, de entendimiento. Yo lo que interpreto que lo que hizo la empresa, bueno, ustedes quieren, suspendemos. Entonces, al suspenderse, fíjate que todos las instituciones vinculadas con la actividad minera reclamó la mediación del gobierno, que por suerte, si ya un tribunal falló, ya quizás no sea necesaria. La mediación del gobierno. Sí, lo que hay que aplicar la ley, cumplir la sentencia, y como yo entiendo que es lógico, siempre una parte puede recurrir esa sentencia, pero en lo que usted recurre te cumple. Entonces ahí ya se le va dando orden a eso. Tomando en cuenta lo que tú había dicho, que una de las empresas productoras de empleos formales, un municipio, una provincia como minera, Monseñor Noel, que qué bueno que la gente encuentre fuente de trabajo en sus provincias, porque generalmente se nos va llenando los grandes centros urbanos como el Gran Santo Domingo, Santiago, Higüey por un lado, San Cristóbal por el otro, la provincia Duarte, de personas que vienen de todas partes. Si tú vienes desde San Cristóbal y cruza el río Jaina y mira hacia tu derecha, tú vas a ver la cantidad de casucha encaramada. Y en crecimiento. Sí, que son personas realmente que han ido migrando desde el campo a la ciudad y no proceden como debe ser en una parte urbana. Los hábitos son otros y viven marginados. Entonces, la medida que cada provincia pueda tener fuente de empleo, se lograría algo que aquí se ha olvidado también, que es la llamada cohesión social. Cohesión social es que el de Potroso, Elías Piña, tenga las mismas posibilidades que el que está en el Piantini. Aunque viéndole de ahora no. Viéndole de ahora tú verás en Piantini un cajero automático, un edificio de 11 plantas, semáforos, una serie de condiciones, que en Potroso no hay nada de eso. Posiblemente el agua hay que buscarla a 600 metros, no tenga alumbrado eléctrico y todas las comodidades que deben tener, pero es una función del Estado, precisamente, dar esa cohesión social y tratar, Ramón, y esa es mi exhortación para los que aspiran gobernar, entre ellos mi partido, el PLD, de que no dejemos que el ministro, si es de Santiago Rodríguez, todo el mundo sea de Santiago Rodríguez ahí, y todos los proyectos son en Santiago Rodríguez, y si el ministro de San Pedro de Macorís, todos los no. Cojan el mapa de la pobreza, y si la provincia más pobre del país es Elías Piña, vamos para Elías Piña a resolver. Si la segunda provincia es la provincia de Independencia, vamos para la provincia de Independencia. Si es Monteplata, para Monteplata, en función de ese mapa de pobreza,
pero no es sobre la base de que yo soy de tal sitio y como soy de tal sitio, para que no me quemen mi gente allá, yo voy a hacer todos los proyectos para ir y emplear a todo el mundo, porque nosotros no estamos contribuyendo con esa cohesión social. Al equilibrio. Sí, y el hecho de que la actividad minera de fuente de trabajo allá, hay que buscar de armonizar esta relación obrero-patronal y que haya quizás, no se sabe cómo, algún mecanismo más transparente de que también los trabajadores sepan cuáles fueron los beneficios que tuvo su empresa. Bueno, por eso yo decía, cuando cerraba mi comentario inicialmente, de que los registros contables están ahí, los libros contables están ahí. Y se debe fácilmente comprobar, y para eso existen los famosos inspectores de trabajo, que tienen acceso a eso, tienen fe pública, ¿verdad? Además existen las declaraciones de impuestos que ellos han hecho, ahí están en base a los beneficios. Y ellos han estado tributando religiosamente año tras año al Estado Dominicano los impuestos correspondientes. Sí. Pero creo que 700 trabajadores de Cormidón tienen derecho a seguir viviendo, a seguir llevando sustento a sus familiares. Creo que también los integrantes del sindicato, aunque han querido crear una ola de descrédito en contra del secretario general del sindicato, que tiene un vínculo político, se han querido buscarle ese vínculo político para atacarlo por ahí. Dicen que él es un prestamista y que prestó a los trabajadores en base a las posibles bonificaciones que le tocarían. Y que entonces, como se cayó el cálculo, yo te presté 50,000 pesos, Joaquín Alberto. Yo te compré por anticipado tus bonificaciones. Pero ¿qué sucede? Al momento del LONE, las bonificaciones de Joaquín Alberto fueron 30,000. Entonces ahí yo tengo ya 20,000 más los intereses abajo, como dicen, ¿verdad? No te va a arrojar luz. Entonces, eso debe investigarse, pero creo que esta persona, que tiene un vínculo político, reitero, debe ser un poquito sesudo, como dice. Bueno, señores, está bien, pues ustedes me pagan lo otro en diciembre con el sueldo 13, ¿verdad? Buscar un mecanismo, pero no poner por delante sus intereses per se, tratando de sepultar los intereses de 700 padres de familia y madres de familia que viven de esa empresa. Que dependen de esa persona. Claro, claro. Pues vamos a la pausa y regresamos en breve con más. Sí. King Alberto, las muertes violentas en nuestro Santo Domingo Este, muy en especial en los Tres Brazos. Sí. Un sector que lo vi nacer en el año 1978. De los primeros habitantes de los Tres Brazos fue mi familia, en los multifamiliares de ahí, donde todo lo demás era monte y cacata. Se maroteaba mucho mango. Había mucho mango, mucho cajuiles sembrados, pero donde está ahora el sector que le llaman Francis Camaño. Todo eso era virgen, donde está la planta de procesamiento de aguas negras. Todo eso allá eran montes, colindaban con el río. De repente comenzó a poblarse hasta llegar hoy a ser uno de los barrios más populosos de Santo Domingo Este. Así es. Y lo de mayor densidad poblacional, debe andar por los 100,000 habitantes. Los Tres Brazos, debe estar por los 100,000 por ahí. Así es. Fácilmente. Pero esa sobrepoblación ha traído como consecuencia lo que sucede en los grandes conglomerados antisociales, problemas de drogadicción, problemas de delincuencia rastrera, entre otros males, Joaquín. Bueno, tú la conoces de sus orígenes. Yo tuve la oportunidad de entrar, convivir en esa área, incluso tengo entrañables amistades ahí con dirigentes, fundamentalmente del Partido de Acción Dominicana. Ahí está Estela Guzmán, tu amiga, hola. Estela Guzmán, pero ahí tenemos también a Merán. Sí, el gran Merán. Que aspira a regidor. El eterno aspirante, siempre aspirado. A Secundino también, el profesor Secundino. Profesor Secundino, Batista. Y allá a mí me tocó el proceso en el PLD de la reestructuración llamada Siloe, de la nueva línea organizativa y electoral, y ahí me tocó asistir de noche en una asamblea constitutiva del comité intermedio, y vi que eso es un mundo. Sí, es un mundo. Es un mundo grandísimo. Y
son callecitas que tú tienes hasta que tú llegas a la superficie. Y vamos a llamar hasta que llega la civilización. Superficie la Venezuela. Sí, ¿no? sí, Ya, sí. Entonces, ahí, No, pero se arregló mucho con el teleférico. bueno, el teleférico llega ahí a un punto precisamente de la prolongación Venezuela, pero cuando tú tomas hacia la izquierda, estamos hablando de Cantalarrana. Cantalarrana. La parte que está ya cerca del río. Ahí hay una Donde está el colegio de la monja por ahí. Enorme. Lo que está pasando es precisamente que no hay un desarrollo urbano planificado, sino que la gente se ha estado estableciendo. No hay un control efectivo de lo que debe ser el sector policial de establecer el orden, y se crea este submundo precisamente del microtráfico de drogas, que es lo que se vinculan a estos personajes que han asesinado. Hablan de Luis Manuel, algunos decían Almendro, después dice Almengo, y hay otra persona llamada Franklin Evelio Calderón, los cuales parece que rivalizaban por el control de los llamados puntos de droga, aunque ellos no viven en el área, pero inciden en el lugar. Entonces se ha dado un fenómeno de ahora... Ese es su lugar de trabajo, entre comillas. Entre comillas. Entonces ha venido ahora el asunto de aplicar la justicia por sus propias manos, que es peor. Y eso ha generado que en menos de 3 días hayan 6 muertos. ¡Wow! Que ha pasado allá. Todo en torno a un famoso drink que hay llamado allá, que es la pámpara. Se le llama al drink. Esto nos dice a nosotros que el presidente Luis Abinader nos vendió un sueño con la seguridad pública, con el plan Giuliani, y fue lastimoso escuchar que él mismo tiró la toalla de la famosa reforma policial que pretendía. No sé qué vio el presidente Abinader, que se detuvo, no pudo continuar con esa reforma policial tan necesaria para la sociedad dominicana, que incluso las encuestas creíbles establece como el segundo problema de preocupación de la gente. En algunas el primero. Bueno, en algunas el primero. Están así que mucha gente... Están peleando la inflación y la seguridad. Tú te das cuenta, Ramón, de que la persona cuando va a hacer un viajecito corto en su propio sector, prefiere dejar el celular en su casa. Sí, y se va. Sí. Y las damas, yo veo que buscan lugares muy estratégicos de esconder su celular para no llamar mucho la atención, precisamente por el problema de seguridad que se hace, donde grupos organizados de esa manera constituyen ellos sus propias normas. Fíjate que son lugares no llamados residenciales, donde hay más policía acostado que cualquier escuela. De manera irregular. Pero es para que los vehículos policiales en cualquier momento... ¡Qué lento, obligatoriamente! No lleguen con la velocidad debida. Y ha pasado esto. Esto requiere de que el gobierno del PRM trate de brindarle a la población tranquilidad, porque los moradores de los 3 brazos, específicamente de Cantalarrana, se sienten ahora mismo desprotegidos, se siente la incertidumbre de que grupos y bandas hagan justicia por su propia mano. A propósito de esto que tú dices, Joaquín Alberto, y la seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior y Policía, que tú formaste parte de ese ministerio, sí, en el primer gobierno del PLD, ha anunciado con bombos y platillos que van a instalar una escuela para la formación de los policías de recién ingreso, y han alquilado un hotel de lujo, 5 estrellas, allá en la provincia María Trinidad Sánchez. Qué casualidad. Qué casualidad que sea la provincia del ministro de Interior y Policía. Chu Vázquez, desde ya Chu Vázquez se está preparando su expediente para la próxima gestión gubernamental, sea Luis Abinader o sea un candidato de la oposición que gane, porque si es Luis Abinader no lo va a mantener en el cargo, y de seguro que compañeritas y compañeritos de su partido
van a llamar a capítulo. Estos 111 millones de pesos se van a pagar por el arrendamiento de este hotel por un año. Y yo me pregunto, ¿no hay otros lugares donde se puedan ofrecer esos entrenamientos? Si no lo saben, yo les voy a decir dónde hay. Donde estaban ahí la unidad de los Cacos Negros, en la Abraham Lincoln, con Avenida Independencia, hay 2 hoteles que están cerrados, que estoy seguro que si se coordina con los propietarios de esos hoteles, no se lo alquilan, se lo prestan al Estado Dominicano por un tiempo, el antiguo Hotel Santo Domingo y el antiguo Hotel Hispaniola. Están cerrados hace tiempo. Hace tiempo, ¿por qué? Porque se iban a someter a un proceso de remozamiento, algo así. Ahora yo me pregunto, ¿sería suficiente un año para la formación de todos los policías que vamos a necesitar en los próximos 20 años? Como bueno, que es una... Pero además, ahora tú me remontas a los tiempos que yo era viceministro de ahí, y recuerdo, ¿qué hacía yo? Sencillamente escuchar la comunidad. O sea, si había un problema, supongamos nosotros ahí mismo los 3 brazos, bueno, pues yo me sentaba, escuchaba a los dirigentes comunitarios. Si los problemas eran de agua potable, pues entonces yo me aparecía a la otra encuentro con un dirigente funcionario de la casa. Si había un problema ya de pensiones, un problema de asistencia a envejecientes, iba con el CONAPE. Tratando de buscar solución a los problemas que afectan a las comunidades. Con 4 o 5 funcionarios y ahí se ponían de acuerdo y había solución, o se hacía un calendario. Se decía, bueno, miren, de estos 10 problemas, ahora mismo el gobierno está en capacidad de resolver 4. Para el 2024 serán tantos, y todavía había una calendarización que la misma comunidad en asamblea le daba seguimiento. Esa vinculación comunitaria y del gobierno apaciguó la generación de muchos problemas sociales. Pero esta gente, Ramón, a veces he ido a oficina pública a buscar, como te dije al inicio, una orientación y te dicen cualquier disparatada, no saben lo que tienen entre manos. Bueno, pues vamos a la pausa y regresamos ya con la parte final de conversación franca correspondiente a este día. Mira, la verdad es que esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader no es por criticar, pero como que hay funciones, ministerios, como que no han dado pie con bola, que no han tenido ministros de formación, ministros que realmente pues puedan dar un ejemplo en el caso de la juventud. El Ministerio de la Juventud tiene un tercer ministro, un joven que yo tengo cierto acercamiento con sus familiares, con su padre, con su madre, y hasta que me simpatiza bastante, un muchacho joven, muy joven, sociólogo de profesión, con maestría, aventurero, propio de la juventud. Que sabe 4 idiomas, ¿no? Sí, propio de la juventud, políglota. Que realmente pensábamos, y me simpatizaba bastante para la posición, que iba a dar pie con bola en la institución. Pero tal parece que él no ha fracasado. Lo que ha fracasado es la política hacia la juventud del gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Por qué? Porque han designado, ahí está el joven Rafa Félix García. Ha fracasado porque yo estoy seguro que a Rafa, mi amigo Rafa, lo quiero como un sobrino, le han impuesto un padrón. Ahí tuvo que nombrar a un joven apellido llamado Jimmy. Ajá. Jimmy, que tuvo problemas judiciales graves, que no es un ejemplo para la juventud, como asesor con 100,000 billetes. Tuvo que nombrarlo. Ahora trataron de crear una nebulosa alrededor de la conducta personal de Rafa en las redes sociales, pero cada quien disfruta la vida como entiende. Yo no toco eso, pero sí lo que toco es esto, que junto a Jimmy hay otros también que le han nombrado ahí, que lo han llevado. Nómbralo, tiene que nombrarlo porque es un ministro. Parece ser que el gobierno, que no tiene absolutamente nada que exhibir en política hacia la juventud, no le importa la juventud. Estoy seguro que quizás si hubiesen dejado a que este joven, Rafael Félix García, pues preparara lo que él entiende, debe ser la política hacia la juventud, preparar a su gabinete, quizás hubiese sido mejor, pero tal parece que va a pasar como uno más, el tercero de un gobierno, porque creo que con él va a concluir la gestión de gobierno. Creo que con el presidente Luis Abinader no le conviene seguir haciendo
tantas remociones en este ministerio, Joaquín? Lo que sucede es que ellos llegan con mucho apetito. Y vamos a decir la familia bochista, que Fuerza del Pueblo, PLD, proceden del mismo tronco. Por lo menos los dirigentes de cierto tiempo se ilustraron. Y yo pienso que tanto de un lado morado y del lado verde, hay un hábito siempre de hacer un plan. Yo creo que donde quiera que ustedes arrancan con un plan. Claro, con un plan. También, que sirve de orientación. Pero acá es la improvisación, estos compromisos del día a día, y entonces es un ministerio que yo nunca he estado de acuerdo con su fusión, como plantean otros. Para mí juega un papel importantísimo, porque a fin de cuentas, todo lo que la República Dominicana es hoy, es gracias a la juventud. Claro. El más viejo de los trinitarios era Benito González, tenía 28 años. En aquel entonces era un viejo ya, ¿no? 28 años. Duarte tenía una persona madura. 25, y el más joven de todos era Pedro Alejandrino Pina, que tenía 18, pero era joven al fin. Sí. Luperón, cuando se incursionó en la Guerra de la Restauración, apenas era un muchachón de 17 años. Pero igualmente Gregorio Urbano Gilbert, cuando le disparó a un teniente del ejército invasor de Estados Unidos en el 1916, apenas tenía 18 años. El mismo Juan Bosch, cuando funda en el exilio con Cotubanamá Enrique el Partido Revolucionario Dominicano, lo que tenía era 30 años. Y la Guerra de Abril, tanto Fernández Domínguez como Camaño apenas tenían 32 y 31 años de edad. Es decir, que la juventud ha aportado su sacrificio y su sangre para el desarrollo de este país. Por lo tanto, este es un ministerio que debe cumplir con lo que quieren los jóvenes, que quieren un joven participar, que quiere un joven formarse, crear ya y orientarlo en este siglo XXI, que no basta solamente tener un título, no basta solamente estudiar y graduarse, hay que tener las llamadas habilidades blandas, y eso lo puede otorgar el ministerio a través de diferentes cursos y capacitaciones que pueden tener los jóvenes sobre ahora mismo el tema de la inteligencia artificial, sobre el tema de lo que es la inteligencia emocional, sobre el pensamiento crítico, etcétera. Son asuntos que son necesarios ahora para el joven, para poder lidiar en el día a día de hoy, que no basta solamente, como dijimos, un título universitario. Bueno, realmente aquí hace tiempo que se está abogando por la creación de un ministerio de la familia, que abarcaría... Lo cual yo estoy en contra de eso. Que abarcaría lo que es actualmente el Ministerio de la Juventud, lo que es el Ministerio de la Mujer, abarcaría esos dos ministerios, como se abogó siempre en el pasado en la creación de un gran ministerio de educación, que tendría educación superior, educación básica, educación técnico-vocacional, pero aquí ningún gobierno disuelve instituciones. Este gobierno, por ejemplo, se empeñó en lanzar la nebulosa de que iba a disolver instituciones como el FOMPER, y el FOMPER sigue existiendo. Yo me encontré este fin de semana por allá, por Santiago Rodríguez, en Monción específicamente, de una obra que se prometió construir en el año 2021, en esta gestión de gobierno, y que tiene un letrero con el FOMPER. Culminaría esta obra en el año julio de 2022. Todavía está por la mitad a nivel del Intele, como dicen, a nivel de columna de amarre. Entonces el FOMPER existe. El FOMPER está por ley, nada más hay que quitarlo por ley, pero yo no creo que debe formarse un ministerio de la familia, porque entonces se invisibiliza a los sectores muy importantes para el país, que son las mujeres y los jóvenes, que son los más discriminados. No, porque ahí tú vas a tener una vicesecretaría de la juventud, una viceministerio de la juventud, un viceministerio de la mujer, con políticas dirigidas a eso, pero sí, que todo esté arropado en un gran abanico que se llama la familia. Se invisibiliza. Bueno, que ahí nosotros los viejos nos dejan fuera. Señora, hasta una próxima entrega de conversación franca por su canal, Su Mundo TV. La gracia, como siempre, a Joaquín Alberto Ramírez por acompañarnos como cada miércoles.
Su Mundo TV.